Para analizar las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos y este clima previo de cierre de campañas, vamos a saludar a esta hora en Nueva York a Robert Valencia, analista político internacional. Robert, un cordial saludo y bienvenido a Cable Noticias. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Robert, vamos a empezar a hablar, por supuesto, de cómo será esa jornada electoral de mañana. ¿Cuál es la dinámica que hay en Estados Unidos? ¿A qué horas abren? ¿A qué horas se cierran esas urnas? Bueno, eso todo depende del Estado, por supuesto. Obviamente ese es un país con un amplio territorio y los horarios, hay distintos horarios dependiendo en el lugar donde nos encontremos. Regularmente las urnas, por ejemplo, en el lugar donde yo me encuentro, en la ciudad de Nueva York, abren a las 7 de la mañana y cierran prácticamente a esa hora, casi a las 7 de la noche, y luego se hace un conteo, por supuesto, para dar ya inicio a lo que vendría a ser el anuncio de quién será el próximo presidente de Estados Unidos. Así que obviamente todo depende del lugar en donde se encuentre la persona. Me imagino que los horarios, yo creo que en general son iguales, pero la pregunta aquí realmente es si todo el mundo va a poder votar mañana, porque si se mantiene esta tendencia en donde las personas tienen que hacer largas filas, como hemos visto en el caso de Georgia, donde las personas tienen que esperar casi 7, 8 horas para votar, pues obviamente esto estará en veremos si muchos de ellos pueden ejercer el derecho al voto. Esperemos que todas las personas puedan hacerlo y que y como lo escuchamos en el reporte, que digamos mañana hayan por lo menos unas 30 o más de 40 millones de personas en adición a lo que ya se ha recolectado hasta el momento de los 90 millones de personas que han votado, pues que esas personas que están esperando el último día para votar, pues lo puedan hacer sin ningún contratiempo. Robert, hablemos de una forma sencilla, tal vez, para explicarle al televidente común cómo se elige el presidente de los Estados Unidos. Sabemos que no se da como por voto popular, así como sucede en muchos países de Latinoamérica. Se habla de los colegios electorales. Explícanos un poco y casi de forma didáctica cómo funciona ese sistema electoral. Bueno, pues no es fácil de explicar, precisamente por lo complicado, pero simplemente aquí la fórmula no es como en Colombia, donde el voto popular es el que determina quién va a ser el próximo presidente o quién será el próximo líder, y donde se tiene que alcanzar un umbral del 50% en la primera vuelta, y si no, pues ustedes más que nadie lo saben cómo es el proceso en Colombia. Pues ese proceso no existe aquí, es decir, existe el voto popular, por supuesto, pero ese no es el que determina quién será el próximo presidente. Son un grupo de representantes que se conoce como el colegio electoral, que lo componen cerca de 538 personas, entre ellas integrantes del Senado y de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que están repartidos en distintos estados de acuerdo también a la población. Cada estado tiene un número especial de electores o de representantes. Por ejemplo, Nueva York tiene aproximadamente 29 por su tamaño, mientras que estados como Wyoming tienen un dígito, tienen 4 o 5 electores. Y a medida que vamos avanzando en la noche sabemos cuáles son los estados que son determinantes. Eso es lo que, digamos, es una figura controversial realmente. La figura del colegio electoral es controversial porque no la consideran democrática, es decir, donde solamente un manojo de estados son los que deciden quién va a ser el próximo presidente. Y en este caso estamos hablando de la Florida, de Pensilvania, de Ohio, de Michigan, de Wisconsin, incluso Arizona, mientras que el resto del país pues tiene que esperar en vilo qué es lo que va a ocurrir con el próximo, digamos, con las elecciones y quién será el próximo presidente. Eso yo creo que viene siendo a grandes rasgos cómo se define la democracia, y obviamente pues hay un debate enorme porque cuando este país se fundó y la figura del voto, digamos, del colegio electoral se creó, era con la idea de que las personas, el individuo común y corriente, no tenía idea de cómo elegir al próximo presidente. Y en vista de que vemos una figura como Donald Trump que ha irrumpido en el escenario político, pues todo el mundo dice, bueno, si la figura del colegio electoral es para decidir cuál es el mejor presidente, el que mejor represente los intereses del país, pues realmente debe existir a raíz precisamente de una administración como la de Donald Trump, que realmente ha dejado mucho de qué desear, pues esa figura queda completamente bajo tela de juicio. Así que no sé si me expliqué bien, es muy complicado porque hay mucho
digamos, hay mucha profundidad bajo quién determina los votos electorales, por qué un estado va directamente, todos los colegios electorales o todos los votos electorales en un estado va a un candidato determinado. Yo creo que nos podríamos extender un programa completo precisamente por la complejidad del tema. Es cierto, pero le agradecemos mucho que nos haga entonces esa claridad que por lo menos nos deja un poco más cerca de las elecciones de los Estados Unidos y comprenderlas para el día de mañana. Robert, y para cerrar, proyecciones para mañana. Se sabe, digamos, de algunos sondeos que dan a Biden como ganador, no hay nada escrito todavía, y también qué estados podrían ser como tan determinantes que podrían cambiar el panorama por completo. Pues como usted lo acaba de señalar, no hay nada escrito, y si me permite hacer una analogía, es como los partidos de fútbol, nada está definido hasta el último minuto, y esto es exactamente lo que va a ocurrir. Yo creo que los dos estados a los cuales se le está prestando mayor atención en estos momentos vienen siendo Pensilvania y la Florida. No en vano, son los dos estados en donde se está tratando de hacer la mayor campaña. Barack Obama, por ejemplo, está haciendo campaña en nombre de Joe Biden en estos momentos en la Florida, mientras que Joe Biden está en Pensilvania, y lo mismo está haciendo Donald Trump. Esos son los dos estados en donde se va a determinar realmente quién será el próximo presidente. Otros estados obviamente tienen igual número de importancia: Ohio, Wisconsin, Michigan, Minnesota. Pero como están las encuestas, dicen que algunos de esos estados está inclinándose a favor de Biden, mientras que Ohio, por ejemplo, está a favor de Donald Trump. Pero no nos olvidemos, y con eso quiero concluir, que las encuestas no son una bola de cristal. Podrá determinar digamos, la intención del voto, pero sabremos si las encuestas están en lo correcto cuando ya se haya recopilado todas las papeletas y tengamos un nuevo presidente, que no sabemos si vamos a saberlo en la noche del martes o si tendremos que esperar el miércoles, a fin de semana o incluso a final de mes. Perfecto, Robert, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en esta emisión de Cable Noticias fin de semana, y de paso, por supuesto, aprovechamos para invitar también a los televidentes para que mañana nos acompañen en nuestra emisión especial durante la jornada electoral de los Estados Unidos. Muchas gracias.